Muy buenas noches, como siempre, un placer acá desde Unión TV llegar hasta vuestros hogares. Hoy es jueves 2 de marzo del año 2023, iniciamos la edición de La Noche Menos Pensada. Llegamos hasta ustedes a través de los canales 17 en la grilla de Personal Flow, 23 en la grilla de Tigo, 28 en la grilla de Copaco TV y nuestro sitio web www.uniontv.com.py. Rubén Novelar, buenas noches. Muy buenas noches, mi querido Marco, buenas noches, Oscar, buenas noches también a toda la audiencia que nos sintoniza lunes y jueves para ver La Noche Menos Pensada. Oscar Ferrar, buenas noches. Marcos, ¿cómo estás? Excelente. Muy bien, gracias. Les decía la semana pasada que, enero es un mes identificado con las vacaciones, febrero también por extensión, mucha gente sale en febrero, arrancan los motores, ya estamos en marzo, ya no hay pretextos. Sí. Arranca el país. El segundo día de marzo. El segundo día de marzo y por supuesto estamos esperanzados que tengamos un año productivo. Este año tenemos renovación de autoridades, tanto en el Poder Ejecutivo como en el Poder Legislativo. Inclusive en estos días habrá un nuevo ministro de la Corte Suprema de Justicia. Bueno, ojalá. Pero ojalá que ese arranque que estás hablando, Marcos, se dé. Porque habitualmente un coto, una muralla que da torpeza al avance son las elecciones como que lo que vamos a tener, la que vamos a tener en abril de este año. Sí, coto, digamos un retroceso, ¿por qué? Porque muchos empresarios están esperando a ver qué va a pasar con el nuevo gobierno, gane quien gane, ¿verdad? Para hacer sus inversiones, para llevar adelante sus proyectos, ¿verdad? Y entre el 30 de abril y el 15 de agosto, que es un trecho bastante largo entre que se elige y asume el nuevo presidente y el nuevo gobierno, hay todo un compás de espera bastante largo que casi deja el año casi en suspenso, ¿verdad? Pero ojalá que no sea así. Sea quien sea el ganador, ojalá que cuanto antes se reactiven todos los motores del país. Pero por sobre todas las cosas también hay un problema que le atañe a uno de los líderes políticos, ¿verdad? Que es el tema con los Estados Unidos. Claro. Que eso está pendiente ahí de qué puede pasar, de cómo se pueda mover. Que nos afecta a todos. Que nos realmente. afecta a todos, así sí. como nos afecta muchísimo la chikungunya. Chikungunya. A eso mismo. Chikungunya. No puedo pronunciar. Sí. Y, no sé, él no se quiere enfermar, entonces vos ni siquiera no, se claro, nombre de la claro, enfermedad. entonces, está bien. No, pero eso nos tiene, al menos en Asunción y en el Departamento Central, es un gran problema. Parecería ser una conducta atípica lo que sucede acá en Paraguay, de acuerdo a lo que dicen los médicos. Se da una situación tan especial de que hay muchos fallecidos, mucha gente fallecida por causa de la chikungunya, que no se da en otras latitudes. Así es. A propósito del tema salud, y es un poco nuestro tema de esta noche, nuestro invitado de hoy no es candidato presidencial, no está en la farándula, no está en temas duroreí, pero es renombrado, respetado y, pues, lógicamente, un excelente profesional. Y además un tema que nos interesa a todos, que es el corazón. La parte cardiológica. Sí, señor. Es el doctor Miguel Ángel Quintana, quien ya está acá en nuestros estudios, para una entrevista, una conversación que prometedora, de acuerdo a lo que le conozco y de lo que le conoces mejor vos, Rubén, que tenés más años de relación con él. Realmente sí. Creo que tenemos un invitado de lujo esta noche. Es un médico de primera y una persona sin igual. Excelente. Y si ustedes me permiten, quisiera así en forma rápida. Tiene un currículum extenso, un background académico de primer nivel, el doctor Miguel Ángel Quintana. Sí. Él es médico, egresado de la Universidad de Salvador de Argentina. Igualmente es cardiólogo clínico por la Universidad de Buenos Aires, la famosa UBA. Sí. Tiene un posgrado en ecocardiografía clínica en el Hospital de Buenos Aires. Tiene un masterado en cuidados cardiovasculares por la Universidad de Murcia. Igualmente, es magíster en insuficiencia cardíaca avanzada por la Universidad Menéndez Pelayo de Madrid. Fue presidente, mejor dicho, de la Sociedad Paraguaya de Cardiología, es presidente de la Sociedad Paraguaya de Cuidados Intensivos y un sinnúmero de actividades, siempre relacionadas con el campo científico, en el campo de la cardiología. Y tenemos el orgullo de tenerlo hoy acá. Yo ya estoy muy interesado en escucharlo, así que ¿qué te vas a hacer? Hacemos un breve corte y ya Vamos. regresamos enseguida acá desde Unión TV con La Noche Menos Pensada. ¿Cómo no? Continuamos acá en Unión TV con La Noche Menos Pensada. Llegamos hasta ustedes a través de los canales
17 en la grilla de Personal Flow, 23 en la grilla de Tigo, 28 en la grilla de Copaco TV y nuestro sitio web www.uniontv.com.py. Nuestro invitado esta noche ya está compartiendo con nosotros la mesa, es el doctor Miguel Ángel Quintana, un cardiólogo de larga experiencia nacional e internacional, con quien vamos a hablar del tema, sobre todo cardiología en Paraguay. Doctor Quintana, alguna vez una colega suya le escuché decir, refiriéndose a la oncología, decía, es un poco el lado triste de la medicina. La cardiología es el lado posible el mayor desafío en la medicina, me imagino. Buenas noches. Bueno, muy buenas noches. Antes que nada agradecerles por la invitación, la cordial invitación, sobre todo acá al amigo Rubén, que ya nos conocemos desde hace tiempo. Y para mí realmente es un gusto estar acá con ustedes. Gracias. Contestando esa pregunta, no sé si podemos hablar del lado negativo, porque como todo en el ámbito de la salud tiene un aspecto que está vinculado a promover salud y a lo que tiene que ver con básicamente tratar enfermedades. Pero como mensaje básico para todos los que nos están escuchando hoy, tenemos que dar una buena noticia, y la buena noticia es que hoy la expectativa de vida de las poblaciones ha aumentado extraordinariamente gracias a las inversiones que se han hecho en el área de salud y especialmente en el área cardiovascular. De esto podemos profundizar un poquito más después, pero es un tema muy importante porque aquellos países quienes han dedicado parte del Producto Bruto Interno al área de salud, aumentando su Producto Bruto Interno, y dentro de esto, en el ámbito específicamente de la patología cardiovascular y oncológica, que son las dos patologías más prevalentes actualmente en las poblaciones, esto consiguió un aumento de la expectativa de vida en estos países que han logrado su nivel de inversión. ¿Cuál, doctor, es la expectativa de vida que tenemos hoy acá en Paraguay? De los datos que yo manejo es aproximadamente alrededor de los 70 años. ¿Para hombre y mujer? No, las mujeres un poquito más como en casi todos los países del mundo. Pero países como por ejemplo Japón, Finlandia, inclusive Chile, que ha hecho una gran inversión en el tema de salud, ellos han aumentado enormemente la expectativa de vida. Hablamos de países que llegan incluso a los 92, 93 años de edad actualmente, gracias a las inversiones que se desarrollan en el área de salud. Así es. Doctor, en relación a lo que usted está diciendo, nosotros que ya somos los abuelitos acá del programa, ¿qué medidas hay que tomar, ¿verdad? Y más a esta edad, justamente, ¿verdad? Con el corazoncito, que ya hay que tener cuidado, porque esto sería interesante poder trasladar a la audiencia para saber cuáles son los cuidados que se deben tener en estos momentos. Bien, como recientemente lo mencioné, ¿verdad? Hay dos aspectos importantes en el tema de salud. Una cosa son las estrategias de prevención cardiovascular y otra cosa es cuando ya uno tiene una patología cardiovascular. En los dos escenarios nosotros podemos reducir la carga de las enfermedades cardiovasculares. En términos de prevención, esto se ha difundido extensamente, a veces ya es repetitivo y aburrido decir el manejo adecuado de la presión arterial. Primero controlarse y después tratarse adecuadamente la presión arterial, hacer actividad física, reducir todo lo que tenga que ver con niveles de colesterol en los alimentos, bajar los niveles de azúcares refinados, consumir más frutas, verduras, todo lo que sean fibras, cereales, etcétera, todo aquello que realmente disminuya el aporte de calorías y sobre todo calorías aportando hidratos de carbono y grasas saturadas. Y eso significa eliminar inclusive la famosa comida chatarra y esas comidas muy elaboradas. Absolutamente. Entonces todo eso tiene que ver con medidas de prevención. Obviamente ahí la actividad física es fundamental, la actividad física es una cosa impresionante. Por ejemplo, un dato relevante, sabemos que aquellas personas quienes no realizan actividad física pierden 10 años de expectativa de vida. Dentro de lo que se llama actividad física, doctor, el hecho de la caminata podría suplir a un partido de tenis habitual que uno hace, un partido de fútbol. ¿Cuál es? Absolutamente. La actividad física que se recomienda es la actividad física aeróbica. Y con dedicarle 30 minutos
3 o 4 veces por semana en una actividad física aeróbica regular y dedicada solo a este tema, ya estamos tomando medidas de prevención. Obviamente, cuanto más actividad física hacemos, mucho mejor. Ahora, obviamente, si vamos a hacer deportes competitivos, ahí sí es importante una evaluación cardiovascular, que es lo que hoy tanto se ha puesto de moda en la evaluación precompetitiva de los deportistas, porque bueno, ahí necesitamos muchas veces hacer algunas pequeñas intervenciones para que los pacientes tengan el menor riesgo posible, ¿verdad? Y como les decía, el otro aspecto importante es el tema de las enfermedades. Hace ya unos años, 10 años atrás, en una de las revistas más importantes creo yo, del mundo, que es la revista New England Journal of Medicine, hacían una evaluación de las intervenciones cardiovasculares. Y ellos vieron que el 50 y pico por ciento, casi 55% de la población que hicieron inversiones en sistemas sanitarios y lo dedicaron al tema de salud cardiovascular, las medidas de prevención lograron reducir la mortalidad y aumentar las expectativas de vida solamente con medidas de prevención. Pero un 45, casi 50% dependía de las intervenciones cardiovasculares. Esas intervenciones cardiovasculares van dirigidas a la detección y tratamiento de cardiopatías congénitas, a enfermedades de las válvulas, sobre todo a la enfermedad coronaria y la enfermedad más importante y de mayor mortalidad en el mundo, que es la insuficiencia cardíaca. La insuficiencia cardíaca aumenta, digamos, linealmente casi o exponencialmente a partir de los 55, 60, 65 años de edad. Es una patología extremadamente frecuente, hay muchas etiologías y ahí es donde las medidas de intervención que podamos tener nos van a ayudar a no solamente mejorar nuestra expectativa de vida, sino nuestra calidad de vida. Hay muchos problemas cardiológicos que son problemas congénitos en el tema, doctor. Sí, también. ¿Cuál es el porcentaje de eso? Mire, se calcula que aproximadamente uno de cada 70.000 a 80.000 en líneas medias generales pueden nacer con alguna forma de cardiopatías congénitas. Obviamente, no es mucho bueno, uno digamos en 70, 80.000 personas es mucho, digamos, considerando que si uno tiene 1 millón de nacidos vivos o 10 millones o 20, dependiendo de la población que estemos manejando, obviamente el nivel de cardiopatía congénita van a ser mucho más altas, ¿verdad? De hecho, uno puede decir, en los Estados Unidos mueren 500.000 personas año por alguna forma de muerte súbita. Algunas diferentes causas de muerte súbita, pero el global de muerte súbita son entre 400 y 500.000 muertes año. Uno podría decir que en la población global de los Estados Unidos parecen, digamos, muy poco. Sin embargo, el volumen es extremadamente alto. Y doctor, ¿y nosotros en números absolutos? Claro. Perdón, disculpe. ¿Nosotros cómo andamos en ese tema en Paraguay? ¿Verdad? Las crisis, los problemas, todo ese tema que nos está pasando, ¿verdad? El problema de la salud misma en el Paraguay, ¿verdad? ¿Cómo vería usted la realidad de la enfermedad? A ver, Paraguay tiene diferentes niveles de problemas en el tema de la salud cardiovascular. El principal problema que nosotros tenemos es un problema de acceso a nuestros sistemas sanitarios. Se ha mejorado mucho, eso hay que reconocerlo a lo largo de los años de los diferentes ministerios que han venido. El acceso al sistema de salud ha mejorado mucho. Pero el problema de Paraguay sigue siendo un problema de coberturas médicas. Sigue siendo una problemática muy importante. Ustedes saben que alrededor del 18-20% de la población tiene cobertura a través del Instituto de Previsión Social. Sí. No llega al 10-12% a través de los sistemas de seguros privados y, digamos, medicina privada estrictamente hablando. Y ese restante 70% de la población accede a los sistemas públicos. Es elevadísimo. Elevadísimo. 70% de la población que acude a los sistemas públicos, obviamente tienen dos problemáticas. Lo que se invierte para ofrecer y la capacidad adquisitiva que tengan esas personas para poder pagar diferentes tipos de patologías, que muchas veces ellas coexisten. Pues hoy la realidad es que muchas patologías cardiovasculares coexisten con otras, con enfermedades pulmonares, oncológicas, etc. Entonces, esa gente queda realmente muy, pero muy postergadas a la hora de poder entrar a un mercado laboral o digamos, a entrar a un sistema económico productivo. Y eso es el porcentaje de ese 70% que no tiene cobertura médica, ni PS, ni en seguros privados, por lo general llegan ya cuando la enfermedad está muy avanzada, no hacen medicina preventiva, lógicamente, no hacen la consulta previa. Es muy importante
Esto se habló en varios ya gobiernos y en varios ministerios. La importancia de la atención primaria de la salud. A mí me parece clave que cuando se diagramen las políticas públicas desde el Ministerio de Salud Pública, hayan programas de entrenamiento médico continuo a las personas que hacen medicina general y sobre todo a aquellas personas que trabajan en el ámbito rural. Hace unos años habíamos visitado con mi esposa, que también ella es médica, ella es pediatra, la jefa del Departamento de Emergencia de la Costañú. Ella había visitado un centro en el Uruguay donde educaban, en un centro que había sido de detenciones, lo convirtieron en un centro de educación médica continua. Entonces ellos hacían un programa de entrenamiento de educación médica continua a los médicos de ciertos temas que no pueden dejar de conocer, cómo diagnosticar una hipertensión, cómo detectar alguna complicación de un embarazo, en fin, inmensa cantidad de temas que se necesitan establecer como políticas prioritarias, que ese médico general lo conozca en esos ámbitos de atención primaria de la salud. Porque no es la cuestión de poner al médico nada más, claro, en esos sitios. Claro. Es muy importante mantenerlos educados y conectados en una red de un sistema sanitario. Porque si no, viven, digamos, viven aislados y asumiendo responsabilidades excesivas para todo lo que ellos realmente atienden y suplen en esos lugares. Es muy complicado. Doctor Quintana, parecería ser lo que uno presiente, se ve en el ambiente, de que hay un alto porcentaje de connacionales que habitualmente no recurren a los médicos, a los diplomados, sino van a esos médicos ñaná y se tratan con la medicina autóctona, digamos, así. Existe eso, ¿no? Me haces acordar a un paciente que quiero muchísimo, que si seguramente escucha este programa se va a estar riendo mucho, pero venía todas las veces a la consulta con la lista de medicamentos que yo le recetaba y con la lista de yuyos que él se autoadministraba. En paralelo tenía. Y me discutía sistemáticamente que su mejoría se debía más a los yuyos que a la medicación. Bueno, pero no voy a ahondar en eso porque es un tema muy particular. Pero el punto es esto, ¿no? Justamente hace ya muchos años, esto también me recuerda a un trabajo de investigación que había hecho mi esposa, donde habían encontrado, por ejemplo, que las consultas pediátricas con gente que hacen medicinas alternativas demoraban el tiempo de consultas a los profesionales, a los profesionales especializados. Y estas demoras generaban mayor número de complicaciones intrahospitalarias, mayor tiempo, necesidad de cuidados intensivos, etcétera, porque se demora el diagnóstico de una enfermedad infectocontagiosa, por ejemplo, ¿no? Yo quiero decir que sobre el tema de la medicina natural hay mucho de fantasía. Seguramente vamos a polemizar con aquellos médicos que se dedican a esto, pero pongo este ejemplo. La medicina moderna, la medicina contemporánea logró aumentar, decíamos hoy, la expectativa de vida a 92, 93 años. Y esto se logró gracias al conocimiento científico, a la aplicación de una metodología científica para temas tan puntuales, tan microscópicos. No hay que ser soberbios en la medicina, yo siempre digo, porque aportamos muy poquito. Cada investigación es un pequeño poroto en todo ese background de conocimiento gigantesco que tiene el conocimiento científico. Y para llegar a eso se necesita una metodología tan precisa que aportar ese pequeño granito de arena entra en un rompecabezas y lo vamos armando para darle cada vez más expectativa de vida a la población. Debería la medicina natural demostrar que las expectativas de vida son muy altas en los lugares donde se hacen medicinas alternativas. Cosa que esto no lo han podido demostrar hasta el día de hoy. Y si uno mira, por ejemplo, algunos estudios que hoy se hacen en momias y ven en épocas donde eran épocas pre-agricultura o pre-ganadería, donde incluso eran épocas preindustriales, y uno los somete a los nuevos tomógrafos, por ejemplo, a estas momias de diferentes regiones del mundo, hay un estudio publicado en Lancet que mostraban que la expectativa de vida era de 32 o 33 años. Y en aquella época casi ya 25% morían por alguna forma de aterosclerosis. Es decir, que comer tampoco lo que está así simplemente en la naturaleza no es una garantía de que vamos a vivir más y mejor, como de alguna manera se maneja así, digamos, popularmente. Y creo que sobre eso, esa falta de conocimiento se trabaja mucho a la hora de ofrecer estas medicinas.
Esto no quiere decir que no haya cosas de la medicina alternativa que no sean útiles y que no puedan aplicarse, por ejemplo, para el manejo del dolor o para ciertas cosas que podrían ayudar a mejorar la calidad de vida de algunas personas, ¿verdad? Ahora yo voy a plantear algo que en un quirófano jamás se puede plantear. Una pausa. No se puede, ¿no? Ahí, no se debe, al menos. No se debería. No, jamás, ¿verdad? Así que enseguida regresamos acá desde Unión TV con La Noche Menos Pensada. Sí. Seguimos acá en Unión TV con La Noche Menos Pensada. Llegamos hasta ustedes a través de los canales 17 en la grilla de Personal Flow, 23 en la grilla de Tigo, 28 en la grilla de Copaco TV y además nuestro sitio web www.uniontv.com.py. Nuestro invitado esta noche es el doctor Miguel Ángel Quintana, cardiólogo, con quien en el último momento del bloque anterior explicaba claramente de que, bueno, la medicina popular, la medicina, digamos, empírica, en algunas cosas puede ser útil, pero, como dijo él, y la buena noticia que nos dio al principio, la expectativa de vida de todos nosotros se extiende gracias al avance de la medicina, de que es su especialidad. Entonces, te estás ganando la enemistad de los yuyeros. No, pero los yuyeros quisiera, no la enemistad, sino que la... Quisiera aclarar. Como hablamos acá en el, digamos, entretiempo, como diríamos después de un partido de fútbol. Sí, ¿verdad? sí. Bueno, cuando las tribus contaban con los brujos que oficiaban el rol de médicos, no podían ser gente, vamos a utilizar un término porteño dada mi historia de formación en la Argentina también, no podían ser chantas, porque obviamente enseguida la comunidad perdía credibilidad y obviamente este hombre perdía todo tipo de influencia que pudiera tener o el rol que ocupaba en esa comunidad. Sin duda alguna, en toda enfermedad hay un componente psicosomático. Claro. Y existe un aspecto en una dolencia que es el sufrimiento y el dolor que acompaña a toda enfermedad. Entonces, el tratar el dolor y el tratar el sufrimiento no es un tema menor, porque obviamente contribuye no solo a la disposición para querer curarse, para tratarse, y además hay muchas enfermedades mentales donde es extremadamente importante el acompañamiento y el afecto y el vínculo que se tenga que establecer entre un médico y un paciente. No digo que tengamos que apelar a una medicina alternativa para tratar una enfermedad psiquiátrica, no estoy diciendo esto, pero sí estoy diciendo que hay siempre un componente, digamos, más allá metafísico, por decirlo allá, o psicológico, metapsicológico, donde probablemente el rol de un brujo o probablemente de personas que hacen medicina alternativa logran acercarse más que muchos médicos que hoy incluso casi no le dedicamos tiempo a los pacientes porque todo es un rápido algoritmo, rápidamente establecer una estrategia diagnóstica, terapéutica, acortar los tiempos, entonces se han perdido mucho estos vínculos personales. Bueno, esto tal vez sea una cosa importante de rescatarlo y por ende ellos seguramente lo manejan mejor que nosotros. Claro, además, no, doctor, yo quería comentar nada más, ¿verdad? Un tema que es el tema que la cobertura médica en América Latina y en especial en Paraguay es muy, no sé cómo, insuficiente. Paupérrima tal vez. Paupérrima, ¿verdad? No hay suficiente presupuesto, no hay un desarrollo en todo el país, ¿verdad? Hay lugares que hay médicos, ¿verdad? Pero no hace mucho tuvimos una reunión acá con un médico que había ido a hacer una pasantía un poco más allá de Laguna Negra, no sé dónde, una población lejana de Asunción y no había ni botiquinos. Claro. Entonces, ¿qué va a hacer una persona ahí? Se va a ir a buscar un tipo que le diga, che, tomá esto y ve cómo puedes resolver, ¿verdad? Porque la problemática está en la cobertura médica que tendría que haber. Ese es el problema. Correcto. Entonces, pienso yo, ¿verdad? Y entonces... Hay todavía mucha deuda con la medicina. Hay deuda muy grande con la medicina paraguaya, ¿no? Nosotros tenemos que, sin lugar a dudas, fortalecer y mejorar nuestras universidades. Pero creo que también el enfoque de las universidades no puede estar centrado
en la formación médica, sino tiene que estar centrado en las necesidades epidemiológicas que tiene un país y sobre todo en las necesidades que tiene la salud de nuestro país. Porque el sistema sanitario que debamos crear los paraguayos no puede ser la copia de ningún sistema. Acá se habló mucho un tiempo atrás del modelo uruguayo. El modelo uruguayo es un modelo, está muy bien. Hay otros modelos alternativos, el modelo chileno. Argentina tiene otro sistema, Brasil tiene otro sistema, y yo le diría que no existe un sistema perfecto. Actualmente en países muy desarrollados, Finlandia, Noruega, ellos han hecho mucho énfasis en la atención primaria y en la medicina, en medicina familiar y en medicina de atención primaria. ¿Qué ha pasado? Que es una acción preventiva eso. Claro, han pagado mucho dinero a los médicos que hacen este tipo de atención. Pero claro, la diferencia de ingresos entre una persona que hace medicina preventiva y una persona que hace una especialidad que lleva muchísimo más tiempo, llega un momento que dice, pero ¿por qué yo voy a hacer tantos años de sacrificio si finalmente mi nivel de ingreso va a ser el mismo? Sí. Y además, aunque yo quisiera hacer el esfuerzo porque me apasiona lo que hago y es lo que quiero dedicarme toda mi vida, no voy a encontrar, porque es una realidad que muchos médicos también hoy buscan tener calidad de vida. Entonces, si elijo este tipo de especialidades y no tengo compañeros o grupo de compañeros que trabajen en el mismo rubro, en la misma área, no va a terminar siendo injustificado porque no voy a poder abarcar la totalidad de todas esas necesidades. Entonces, se tuvieron que proponer y se contratan médicos con especialidades en este momento en esos países, piden muchos especialistas en este sentido. Y no podemos compararnos también con modelos como el de los Estados Unidos o como el de Suiza, que son modelos muy liberales de salud, pero donde los niveles de inversiones que tienen en las universidades y los niveles que tienen de inversión en investigaciones son extremadamente elevados, que nosotros obviamente no vamos a poder nunca encaminarnos en ese modelo. Tenemos que pensar en un modelo que sea lo más equitativo posible, pero también que sea realista, que sea aplicable. Porque la salud como derecho está muy bien y creo que eso no tenemos que perder como norte, pero también tenemos que ser muy realistas, que no podemos crear falsas utopías, porque también es importante que la capacidad que se disponga para armar un Fondo Nacional de Salud, que es el que mencionaba Óscar, sea un fondo nacional que realmente podamos cubrir sobre todo las patologías más frecuentes al menos, y no despilfarrar dinero en patologías extremadamente raras que de pronto por tratar por más que sea un derecho, tratamos una patología que sale millones de dólares y resulta que eso implica tratar gente joven como, qué sé yo, intervenciones coronarias o cirugías cardíacas que aumentan enormemente la expectativa de vida de esa gente, y estamos hablando de miles de personas que se pueden beneficiar por ese mismo monto. Entonces, eso es una realidad compleja, difícil en el día a día y en el caso a caso, pero no podemos tampoco tirar el tema solamente a un ministro. Tiene que ser una política que los paraguayos hemos definido en conjunto. En eso estoy de acuerdo, doctor. No puede ser solo de los médicos. Hay una cosa, se habló mucho del tema de Esperanza Martínez, que había desarrollado algunas cosas de éxito, diríamos, ¿verdad? Pero después, ¿por qué cayó otra vez eso? ¿Por qué vinieron los otros con tantos problemas? Es decir, no quiero entrar en cuestiones políticas, eso no, sino ¿qué es lo que está fallando por eso pasa con todos los ministros? ¿Qué es lo que hizo mal? Bueno, a ver, yo no soy un experto en salud pública. Sí he hecho cursos de salud pública, pero yo no soy un experto ni soy especialista en salud pública. Pero puedo decir que nosotros necesitamos una política de Estado en salud. Tiene que ser transversal a todos los gobiernos. Pero creo que nosotros delegamos excesivamente nuestro derecho a la salud, aquello que podamos lograr o que podamos conquistar, demasiado en la clase política y demasiado también en la clase médica. Tengo un paciente empresario muy inteligente que muchas veces solemos conversar de estos temas, y él me decía una frase que a mí me encanta repetirlo, así que si escucha el programa seguramente también se va a reír. Él decía que el tema salud es demasiado importante para dejar en manos de médicos. Bueno, yo pienso que esto es un tema que tenemos que los paraguayos elegir. Yo también es muy difícil que yo como político, si tengo un poco de alma, de pronto viene una persona extremadamente enferma y que su patología sale
10, 12 millones de dólares el tratamiento, y aparece la prensa y los medios de comunicación y me presionan brutalmente, y yo sin embargo eso necesito para cubrir miles de enfermos que obviamente no van a salir a protestar de la misma manera y con el mismo énfasis. ¿Me comprenden? Sí, Entonces, perfectamente. voy a terminar cediendo porque todo me cae la responsabilidad a mí. Claro. Pero si en cambio esto fuera una política de Estado, bueno, habrá Sí, que se buscar en aplica, algún momento los claro. medios y, Sí. ir aumentando la Y cobertura en la medida que consigamos Sobre los todo medios, una cosa antes, doctor. Pasa que si hay alguien, un ministro que haya hecho una buena labor, el que viene destruye. Sí. Eso sucede en todas las cosas, no me refiero solamente a la medicina. Bueno, sino existe que en política. todas, ¿eh? No existe Bueno, política de existe Estado. política de Estado. Lo que usted está diciendo, ¿verdad? Así es. Dentro de esa línea de análisis, doctor Quintana, quisiera hacerte una pregunta. Hay distintos criterios sobre si es más conveniente conformar un gran hospital, un hospital ciudad grande, o pequeños satélites distribuidos por distintas localidades de la geografía paraguaya. ¿Cuál es tu opinión con respecto a eso, doctor? Es también un tema de salud pública y es un tema muy complejo. Miren, para mí lo más importante es que funcionen las redes, las redes hospitalarias, ¿no? Y obviamente eso tiene que estar categorizado por niveles de complejidad. Pero quiero ir antes. ¿De qué nos sirve gastar millones de dólares en construcciones de hospitales cuando no tenemos especialistas? Hay falencia de especialistas acá en Paraguay. Absolutamente, en muchísimas áreas. Entonces, nosotros necesitamos en primer lugar, las mismas educaciones tradicionales todavía no están supliendo las necesidades. Miren, yo le pongo ejemplos concretos en el área de cardiología. Para entender tu análisis, doctor. Sí. La formación no suple en las universidades. Claro, pero las universidades necesitan crear cursos de posgrado, maestrías, doctorados. Que no existen en cantidad. Existen algunas, ¿verdad? Han ido creciendo, pero esto no es suficiente tener una maestría o un doctorado teórico. Necesitamos tener lugar donde vamos a hacer los entrenamientos adecuados. Y para tener esto tenemos que tener niveles diferentes de complejidades y también diferentes intereses de desarrollar no solamente áreas de asistencia, sino también de docencia y de investigación. Entonces, para nosotros poder construir hospitales que valgan la pena, digamos, armarlos, tenemos que tener los recursos humanos y la gente que quiera ir a trabajar ahí. ¿Quién iba a ir a trabajar por un sueldo de 5 millones de guaraníes, por ejemplo, en Concepción, en Coronel Oviedo o en el Chaco paraguayo, y siendo un especialista, por ejemplo, si es que no se le dan otro tipo de incentivos que más allá de lo económico, pues, donde sí, realmente totalmente. una persona pueda incluso proyectar a su familia y darle un marco de seguridad básica digamos, a su familia como médico, ¿no? La mayoría de los médicos no quieren ser millonarios, ni quieren ser ricos. Y muy pocos médicos son los que están detrás de esto, así como si fuera una casa permanente de estatus social. En la medicina privada se ve un poco más de esto, pero no es la gran mayoría de los médicos. Los médicos paraguayos tienen mucho interés en cuidar a los pacientes y realmente en tener oportunidades. Pero a veces eligen hasta especialidades, no porque les gusta, sino simplemente porque son las que tienen a mano, o son las que de alguna manera están habilitadas o las que les permiten. Tenemos muchas deudas ahí y creo que las inversiones en hospitales tienen que tener otra lógica, no solamente la de decir, terminé mi gobierno y mostré que construí un hospital. Eso es una cosa bastante pobre, ¿no? Está apasionante nuestra conversación con el doctor Quintana, pero tenemos que ir a una breve pausa y enseguida regresamos acá desde Unión TV con La Noche Menos Pensada. Continuamos acá en Unión TV con La Noche Menos Pensada. Al inicio del programa decía que nuestro invitado esta noche no es candidato presidencial, no está en la farándula, no protagonizó una escena de alcoholismo en la calle ni cosa por el estilo. Es un médico renombrado, un cardiólogo que acaba de ganar un premio. Y realmente es una satisfacción para el país, pero por supuesto ese tipo de cosas por lo general no tienen mucho espacio en la prensa. Lo asumo también yo como periodista, ¿verdad? De repente vende más sangre, trastes de señoritas, baile del caño y cosas por el estilo. Así que, doctor, cuéntenos un poco el premio que acaba de obtener. Bueno, muchas gracias, Marco, por mencionarlo. Sí, el premio no es mío, el premio es al Instituto Cardiovascular del Sanatorio Migone. Somos varios autores, somos 8 autores que participamos de este proyecto de investigación.
El Instituto Cardiovascular del Sanatorio Migones, nosotros lo creamos con el queridísimo doctor José Corbalán, que sí. ojalá escuche este programa, Sí. le envío también mi saludo porque le tengo un inmenso aprecio y admiración, una excelente persona y un formidable cirujano cardiovascular, y el doctor José Eliezer Jiménez Negrete, un cardiólogo intervencionista que se fundó en la Fundación Favaloro. Pero duró muy poquito al inicio porque el grupo Migones, quien entonces había adquirido el sanatorio, no tuvo mucho interés realmente en hacer inversiones, y al poco tiempo este grupo argentino de alguna manera venden a los actuales dueños, ¿no? Y ellos han realmente dado un apoyo extraordinario en todos estos años, no solamente en tecnología, sino sobre todo apoyando la creación de una residencia médica. Nosotros empezamos con la primera residencia de cardiología completa del Paraguay, en un ámbito privado. Afiliamos el Instituto Cardiovascular y después el sanatorio a la Universidad Católica Nuestra Señora de la Asunción. Entonces los residentes de cardiología terminan, después de haber hecho medicina interna, terminan después de 3 años, hacen 3 años más de cardiología con nosotros, y ellos tienen la obligación de también hacer trabajos de investigación como parte de los requisitos para poder adquirir su título de cardiólogo. En este sentido, el sanatorio nos ha dado muchísimo apoyo para no solamente tener una residencia como pasantes, sino como residentes rentados, como podría ser el de cualquier otra institución pública. Y nosotros vamos, en este año cumplimos ya con 12 remesas de residentes de cardiología. Hemos formado ya 12 cardiólogos a lo largo de todos estos años dentro del instituto. Y bueno, nosotros venimos presentando trabajo, nos hemos puesto como norte, no solamente presentar trabajos acá en congresos locales. Este ya es nuestro segundo premio. El primer premio lo recibimos en el Congreso Interamericano de Falla Cardíaca que se hizo en la ciudad de Panamá en el 2018. Y venimos presentando varios trabajos en los congresos más importantes del mundo, en el American College of Cardiology. Este año, ahora la semana que viene estamos viajando, vamos a presentar 2 trabajos más. Venimos presentando ya en el European Society of Cardiology, en falla cardíaca, en Acute Cardiovascular Care. Hemos presentado también congresos en el Congreso Mundial de Falla Cardíaca en Grecia. En fin, venimos haciendo publicaciones desde hace varios años, y para sorpresa nuestro, el año pasado, ¿En revista indexada, doctor? Claro, los trabajos se presentan siempre en un suplemento de abstractos de todos los trabajos seleccionados. Nos han rechazado también trabajos, no siempre tenemos la sorpresa. De hecho, para nosotros, nos rechazaron un trabajo en la europea y nos aceptaron este trabajo en el American Heart Association. Con el que ganaron. Y de pronto no íbamos a viajar, porque habíamos viajado mucho. Bueno, eso cuesta también un poco dejar trabajo, en fin, una serie de cosas. Y finalmente nos llega una semana antes de la fecha. Habíamos incluso pagado a una empresa para que vaya a monte y ponga el abstract, porque si no perdíamos la publicación, y habíamos grabado un e-póster para la presentación oral del Congreso. Y nos llega por la sorpresa la American Heart Association, fue la primera vez que presentamos nosotros. Para nosotros era una meta, porque el American Heart es una... ¿Hay que ser miembro para participar ahí? No. Sí hay que ser, no fellow, pero sí miembro. O sea, uno tiene que pagar una inscripción de miembro, enviar el trabajo, y ellos evalúan y rankean los trabajos. La verdad que para nosotros son muchos premios de diferentes categorías, porque el American Heart es impresionante realmente. Ellos se dedican al tema de biología cardiovascular, aterosclerosis, inflamación, en fin, todo lo que es investigación básica se presenta mucho en este congreso. Y para sorpresa nuestra, de pronto, bueno, Dios nos dio este regalo, pues fue una alegría inmensa en medio de años durísimos de pandemia, los residentes exhaustos por todo el trabajo que vinieron desarrollando durante todos estos años. Y bueno, es un poco un aliciente también a los esfuerzos de los chicos y de nosotros del equipo del instituto, ¿verdad? ¿El único trabajo paraguayo presentado, o al menos galardonado? Sí, el único trabajo presentado de Paraguay en el American. Y galardonado. Tuvimos entre 18 premios internacionales. Este fue el premio a mejor trabajo rankeado a nivel internacional. ¿Y cuál fue el tema del trabajo? Hicimos algo simple, no fue nada tampoco muy rebuscado, fue una cosa muy simple. Hay veces que en cuidados intensivos cardiovasculares se preasumen muchas cosas. Es decir, un paciente ingresa
con un edema pulmonar, eso hace caer los niveles de oxígeno en sangre y altera el medio interno. Entonces, nosotros a las 24 horas, cuando esas variables mejoran, decimos el paciente anda mejor. Pero la verdad es que nunca había sido medido esto. Y entonces lo que nosotros medimos fue variable por variable integrada a otras 50 variables en lo de la gasometría arterial, y vimos que efectivamente aquellos pacientes quienes deterioraban los niveles de dióxido de carbono a las 24 horas eran pacientes que tenían una alta mortalidad intrahospitalaria. Y esto vino justo a calzar en una época donde un nuevo tratamiento con diuréticos que se utiliza actualmente, que es la acetazolamida, un nuevo fármaco que altera la producción de bicarbonato a nivel renal, puede agravar muchas veces los niveles de dióxido de carbono. Entonces, en ese subgrupo de pacientes nosotros aportamos que hay que tener un poquitito de cuidado con ese tipo de uso de fármacos, o al menos estar más encima de los pacientes para prevenir de que eso se transforme. ¿Y cuántos casos estudiados tuvieron? 200 en este caso, que no fueron demasiados, no fueron muchos pacientes. Y en el último tiempo venimos haciendo algunos trabajos en conjunto con un ex residente nuestro que fue a formarse en la clínica Mayo y que ahora está trabajando en una terapia intensiva cardiovascular del Advent Health de la Florida. Y bueno, estamos haciendo trabajos en conjunto con ellos, de manera que cuando de pronto nosotros no tenemos muchos volúmenes de pacientes, podemos incluir muy pocos, y ellos tienen más tecnología de algunas cosas específicas. Entonces nosotros enviamos la idea, y la verdad la cosa es que hay una cosa maravillosa, y es que los americanos respetan muchísimo cuando se trabajan y digamos las propiedades intelectuales. Y la verdad que esta asociación nos viene muy bien también para poder establecer proyectos así futuros de investigación en áreas más complejas, como estudios de intervención. Estos son solamente estudios de registro, básicamente. Doctor Quintana, durante la pandemia se escuchaba mucho hablarle a los especialistas en temas respiratorios y cosas por el estilo, pero a ustedes los cardiólogos no se los escuchó para nada. ¿Qué pasaba? ¿Los corazones funcionaban perfectamente? Bueno, ese es un tema un poco sensible. Yo creo que en la pandemia en Paraguay se soslayó mucho lo cardiovascular, eso es así. Es notable en las curvas de mortalidad que cuando uno analiza COVID, uno ve que los pacientes quienes sobreviven a cuadros graves de COVID, al 9º, 10º día, cuando ellos empiezan a recuperar el cuadro respiratorio, la mortalidad empezaba a ser de origen cardiovascular. Otro aspecto que no se consideró y que en Italia hicieron un trabajo formidable fue la tasa de muerte súbita. Ellos compararon el número de muertes súbitas que hubieron en Italia antes de la pandemia y durante la pandemia, y se cuadruplicó la tasa de muerte súbita. Disparó. Uno podría decir no se atendían bien los infartos, pero sin embargo la mortalidad por el infarto solo en una etapa inicial de la pandemia aumentó la mortalidad, pero no ulteriormente. Al principio, cuando había miedo a ir a los hospitales, también hubo mayor tasa de patologías cardiovasculares agudas no tratadas que podrían explicar la tasa de muerte súbita. Pero sin embargo esto tuvo un comportamiento, cuando ya los sistemas de salud empezaron a estar desbordados, se seguía repitiendo el mismo comportamiento. Esto significa que evidentemente el COVID genera patología cardiovascular aguda que genera un aumento de la tasa de muerte súbita. ¿Y qué se sabe? Y después hay miocarditis, bueno. ahora voy con eso, miocarditis, Sí. generan también alguna forma específica que hemos tenido que aprender de miocarditis, no era la miocarditis tradicional, generan infartos con oclusiones de múltiples arterias, nosotros hemos publicado esto y hemos presentado casos también de este tipo, también generan pacientes con insuficiencia cardíaca. De hecho, si ustedes ven, la mayor tasa de mortalidad son aquellos factores de riesgo cardiovasculares, obesidad, diabetes, hipertensión, etc. Que se generaron un poco después de la pandemia, ¿verdad? También. Hay patologías que se generaron en agudo por el COVID, Sí. a nivel subagudo, para decir, ya una vez recuperado el cuadro, y a largo plazo. De hecho, nosotros con resonancia cardíaca, que es uno de los grandes avances que pudimos también tener en el Instituto Cardiovascular, tener gente que hace muy buenas resonancias, hemos visto que muchos pacientes han tenido, digamos, como microinfartos, tapan arterias muy chiquitas, vénulas, arterias chiquitas del corazón, que no se pueden tratar ni con, digamos, antiplaquetarios, ni funcionan los anticoagulantes. En fin, es todo un desafío ese tipo de manejo de estos pacientes, ¿no? Usted sabe, doctor, que nosotros acá tuvimos muchas entrevistas con profesionales de diversas tareas, y en todo hemos tratado el tema del COVID, ¿verdad? Y de la pandemia.
y verdaderamente fue más terrible de lo que nosotros sabemos o conocemos. Porque en cada área Sí. y fue muy fuerte el impacto que tuvo. Sí. Para mí el COVID, si tuviera que simplificarlo, porque no es un tema fácil de Sí. simplificarlo, es una enfermedad inmunotrombótica. Genera una respuesta inmunitaria que facilita la formación de trombos. Y lamentablemente trombosa por este mecanismo no solamente las arterias que llevan el oxígeno al pulmón, sino que también las vénulas pulmonares, las arterias bronquiales, se producen infartos pulmonares, se sobreinfectan los pacientes, el tratamiento se vuelve muy complejo para llegar los antibióticos en ese sitio y evitar las infecciones, sobre todo en los pacientes que están ventilados. Resolver la inflamación es lenta hasta que eso se recanalice. No funcionaron adecuadamente los anticoagulantes y hasta que se controle ese fenómeno autoinmune y los fenómenos trombóticos se vayan lisando, llevan su tiempo y pueden generar muchas lesiones. Lo que fue muy negativo en la pandemia fue a los negadores de la enfermedad. Cualquiera de nosotros que manejamos pacientes en áreas de medicina crítica cardiovascular, yo les invitaría a esos negadores que tanto hablaron y dijeron, váyanse sin máscara, como siempre han estado, sin vacunación, pónganse al lado de esos enfermos, porque la soledad y la tristeza con la que murieron mucha gente sin sus familiares fue una cosa horrorosa. Terrible. Entonces, yo mismo le he perdido a mi suegro en Argentina. El jefe de la terapia intensiva no nos permitía acceder a verlo, a nuestro suegro, a pesar de ser médicos. Se generó todo un hermetismo al principio que la lógica estaba bien porque estaba relacionado de alguna manera a las necesidades de recursos de autoprotección para los médicos y el personal de enfermería, donde faltaba todo. Pero una vez que esto se resolvió, la pregunta es, ¿por qué no se le permitió a los familiares asumir responsabilidades con las mismas protecciones que los médicos e ir a acompañarle a sus familiares? Esto generó realmente situaciones de un estrés y de un traumatismo brutal para los familiares de personas que estaban ahí hospitalizados, encerrados, intubados, lejos de sus familiares, sin poder comunicarse, con protocolos muy pautados de visitas en cada habitación por el exceso de trabajo. Imagínense estar en ese tipo y después estar escuchando barbaridades como la minimización de esta enfermedad. Realmente muchos negaron, doctor, hasta ahora. Los negacionistas. Los negacionistas, de un nivel realmente de deshumanidad que no tiene explicación. Hubieron es médicos, una cosa inaudita. Hubieron médicos que negaban absolutamente. Y siguen hasta hoy. Y siguen hasta hoy. ¿A qué se debe eso, doctor? ¿Tendría una explicación ese hecho? ¿Esa Mire, conducta? Yo siempre digo que hay dos enfermedades que hay que tratar en los libros de medicina interna actualmente. Uno es el poder, porque es una enfermedad y necesita urgente tratamiento. Muy bien, hay que incluirlo en el tratado de medicina interna. ¿Qué cantidad de pacientes van a tener? Upa, sí, muchos políticos. Sí. Y el segundo tema es protagonismo. Protagonismo. Los médicos hemos perdido humildad. Yo recuerdo a los viejos maestros que estaban en los hospitales horas ahí dedicados. Me acuerdo acá en Paraguay cuando llegué, el profesor Dami Serna, por ejemplo, luchando ahí contra los tuberculosos en el hospital INERAM. Y bueno, de los que yo pude conocer, pues yo acá no me formé acá en ese tiempo, ¿verdad? Pero gente ejemplares que realmente le dedicaban su vida con un esfuerzo impresionante a compartir, estaban todo el tiempo estudiando y trabajando cosas ahí en un ámbito hospitalario cuidándole a los pacientes. Y hoy, me da culpa por tu invitación, pero la verdad la cosa es que yo tampoco soy mucho de estar en televisión y no me gusta mucho, pero la verdad la cosa es que hay una cuestión de mucho protagonismo y espero que esto no se malinterprete conmigo, porque la verdad que yo no pretendo ningún acto. No, doctor, pero lo que necesitamos es que la gente sepa también. Por eso nuestras primeras preguntas fueron cómo hay que cuidarse, ¿verdad? Y después hablamos sobre estas cuestiones, es para que la gente empiece a entender un poco, nada más que
Así es. Y por eso le invitamos. Le agradezco mucho, Oscar, sí, les agradezco mucho realmente. Bien. Y merecido además. Pero antes de irte, doctor, no está de más que hagas una recomendación general a los televidentes. ¿Qué es lo básico, lo importante que hay que hacer para cuidar esto que tenemos acá, el relojito? Bueno, las medidas de prevención que, como les digo, están en todos lados y es muy fácil de recordar, ¿verdad? Lo que es difícil es cambiar conductas. Ahora, la conducta lamentablemente no se cambia por información. Por más que yo le informe, es más, con ese criterio los médicos seríamos un ejemplo de cumplimiento de normalidad. Y no se da. Pero no es tan No simple. siempre se Cambiar da. conducta es una de las cosas más difíciles. Pero creo que tenemos que crear una cultura todos juntos de estilos de vida saludables. Y creo que ayudaría mucho bajar los niveles de estrés laborales, porque los niveles de estrés laborales a los que les sometemos hoy a las personas son brutales. Ajá. Entre las inestabilidades laborales y la falta de perspectivas y la falta de respeto a los proyectos personales, a la autorrealización de las personas, les sometemos a un nivel de estrés que usted le puede hablar 50 veces de que baje sus niveles de colesterol y esa persona se autoagrede lamentablemente por estar viviendo situaciones Y vos sabés como una carne bien grasienta. Es así, la angustia busca salidas, entonces eso es un tema que probablemente también los psicólogos y los psicólogos sociales tienen que trabajar en las psicoorganizaciones de las organizaciones y de los espacios públicos. Y el otro aspecto que sí es importante, en cardiología tenemos pocos síntomas, ¿verdad? Angina de pecho, dificultad respiratoria, palpitaciones, edemas, son pocos los síntomas y el síncope, el desmayo, ¿no? De cualquiera de esos síntomas, no hay que demorar en la consulta si nunca uno lo tuvo y si no conoce una patología previa, ¿no? Y si ya no conoce realmente su enfermedad, cualquiera de esos síntomas obligan a que uno acuda rápidamente a la emergencia. Ahora, obviamente, la vieja medicina de esperar que venga el médico tratante a evaluarme en mi casa, eso ya no sería lo prudente. Hoy uno tiene que llamar a un sistema de emergencia si dispone, o acudir lo más rápidamente a un hospital para acortar los tiempos a la intervención. Y eso ayuda mucho, el hecho de actuar rápidamente. Claro, porque al acortar los diagnósticos, hoy incluso en las ambulancias se están disponiendo de herramientas diagnósticas para que pueden salvar vidas. Así es. Gracias por su presencia esta noche, doctor Miguel Ángel Quintana. Un placer, Marco. Muchas gracias por la invitación. Oscar, Rubén, un placer. Muchas gracias. Bienvenido doctor. siempre, mi querido doctor. Un gusto. Sí. Muchas Bien, gracias. ha sido todo por hoy. Será hasta el próximo lunes, cuando a las 21:30 acá desde Unión TV regresemos con La Noche Menos Pensada. Hasta el lunes.